Bienvenidos a Reflexiones de la Doña. Hoy les traigo refranes llenos de sabiduría y enseñanzas. ¿Listos para descubrirlos? Acompáñenme. El que juega con fuego, se quema. Este refrán popular encierra una advertencia clara sobre las consecuencias de actuar imprudentemente o de involucrarse en situaciones peligrosas. Hace alusión a la idea de que, si una persona se acerca a una situación riesgosa o comprometedora creyendo que podrá controlarla o salir ileso, corre el riesgo de salir perjudicado. El fuego en este refrán es una metáfora de todo aquello que puede resultar dañino si no se maneja con precaución: relaciones complicadas, negocios turbios, decisiones temerarias o comportamientos arriesgados. Se trata de una advertencia ancestral que invita a la prudencia, recordando que nadie es inmune a las consecuencias de sus actos cuando se acerca demasiado a lo que puede quemar. A modo de ejemplo tenemos el caso de Pedro. Es un joven de 27 años que trabaja como técnico informático en una empresa privada. Desde pequeño fue reconocido por su carácter tranquilo, su sentido de la responsabilidad y su compromiso con todo lo que hacía. No era el más sociable del grupo, pero era alguien en quien todos confiaban para resolver problemas, especialmente en temas de tecnología. Tenía una rutina bastante estructurada: trabajo de 9 a 6, gimnasio en las tardes, videojuegos los fines de semana, y visitas esporádicas a casa de su madre. Durante años, se mantuvo al margen de los excesos comunes en su generación, prefería la calma de su mundo digital a las fiestas descontroladas. Sin embargo, todo cambió cuando su empresa contrató a un nuevo grupo de técnicos jóvenes, entre ellos César y Rubén. Ambos eran carismáticos, hablaban con soltura, y parecían disfrutar la vida sin restricciones: fiestas, bares, viajes improvisados. Poco a poco, Pedro fue arrastrado por esa energía vibrante y se sintió halagado de ser incluido en sus planes. Al principio, solo los acompañaba para no quedarse fuera, pensando que podía mantener sus propios límites. Iba a las salidas, pero se limitaba a tomar refrescos o cerveza sin alcohol, y regresaba a casa antes de medianoche. Sin embargo, con el paso de los meses, comenzó a ceder sutilmente. Primero aceptó una copa para brindar, luego dos, y más adelante, perdió la cuenta. Lo que comenzó como un intento de socialización terminó convirtiéndose en una rutina peligrosa. Los viernes por la noche se convirtieron en maratones de bares, y Pedro comenzó a faltar al trabajo los lunes por las resacas. Sus compañeros empezaron a notar su bajo rendimiento, y su jefe lo llamó a una reunión privada para advertirle sobre su comportamiento. Pedro, sin embargo, restó importancia a la advertencia. Él seguía convencido de que tenía el control. «No soy como ellos, solo estoy pasándola bien de vez en cuando», se repetía. Una noche, luego de una fiesta especialmente intensa, Pedro se sintió mareado pero decidió conducir su auto de todos modos. Sus amigos intentaron disuadirlo: «Déjalo aquí y toma un taxi, Pedro», le dijeron. Pero él, con una sonrisa confiada, respondió: «Estoy bien. He manejado en peores condiciones». A pocos kilómetros del lugar, en una curva cerrada, Pedro perdió el control del vehículo. El auto se estrelló contra un poste y volcó sobre la acera. Fue trasladado de urgencia al hospital con fracturas múltiples en las costillas, el fémur izquierdo y una contusión craneal. Pasó 2 semanas en cuidados intensivos y luego meses de rehabilitación. Durante ese tiempo, su empresa decidió prescindir de sus servicios. La policía le suspendió la licencia por conducir bajo los efectos del alcohol y tuvo que pagar una fuerte multa. Lo peor no fue lo material, sino la carga emocional. Pedro se hundió en una fuerte depresión al darse cuenta de que había tirado por la borda años de esfuerzo y reputación por una decisión irresponsable. Pasaron más de 3 años antes de que pudiera volver a conseguir un empleo estable. Durante ese tiempo, acudió a terapia y comenzó a dar charlas en centros comunitarios sobre los peligros del consumo y la presión social. Hoy, al mirar atrás, Pedro reconoce con claridad lo que antes se negaba a ver.
creí que podía manejar la situación porque nunca me vi como uno de ellos, cuenta. Pero el problema no era quién era yo, sino a dónde me estaba dejando llevar. Yo creía que eso solo le pasaba a los demás, dice, pero jugué con fuego, y me quemé. Ahora, cada vez que ve a un joven repetir sus pasos, no duda en advertirle con sinceridad, nadie es inmune al entorno, el que juega con lumbre, tarde o temprano se quema. El refrán "el que juega con fuego, se quema" es más que una advertencia sobre el riesgo, es un llamado a la conciencia sobre nuestras decisiones cotidianas. Muchas veces nos creemos invulnerables. Pensamos que podemos manejar relaciones tóxicas, actividades ilegales, amistades dañinas o comportamientos temerarios sin que eso nos afecte. Nos convencemos de que eso no nos va a pasar, que tenemos el control, que sabremos detenernos a tiempo. Pero la realidad es que quien se expone al peligro constantemente termina atrapado en sus consecuencias. Cada acción imprudente va debilitando las barreras de protección que creíamos tener. Así como el fuego quema sin distinguir si la persona se acercó con intención o por descuido, los errores graves no perdonan a quienes juegan con ellos. En la vida es necesario aprender a identificar las situaciones que son fuego, aquellas personas, decisiones o caminos que, aunque puedan parecer atractivos o inofensivos al principio, llevan consigo una carga de riesgo. Saber decir que no, retirarse a tiempo, reconocer los límites propios, no es debilidad, es madurez. Pedro es solo un ejemplo de lo que le puede ocurrir a cualquiera de nosotros cuando creemos que somos más fuertes que el fuego. Por eso, es importante tener presente este refrán no como una frase de advertencia ajena, sino como una norma de vida. Quien juega con fuego, tarde o temprano, se quema. Cuentas claras, amistades largas. Este refrán nos recuerda que la transparencia en los asuntos materiales, especialmente el dinero, es clave para mantener relaciones sanas y duraderas. Cuando se manejan con claridad los temas financieros, las deudas, los compromisos y las responsabilidades compartidas, se evita el malentendido, la desconfianza y el resentimiento. Así como una casa necesita cimientos sólidos, la amistad necesita honestidad y orden en los asuntos prácticos. La frase también sirve como advertencia: si no se establecen los límites o acuerdos desde el principio, incluso una buena relación puede deteriorarse. Por tanto, tener las cuentas claras no es solo cuestión de dinero, sino de respeto mutuo. Para ilustrar este refrán tomemos el caso de Clara y Ana. Clara y Ana han sido amigas inseparables desde la universidad. Se conocieron en una clase de administración de empresas y desde el primer día sintieron una conexión especial. Compartieron apuntes, largas jornadas de estudio, celebraciones de cumpleaños y confidencias de todo tipo. Se apoyaban mutuamente en sus momentos más difíciles, rupturas sentimentales, pérdidas familiares y exámenes reprobados. Para muchos de sus compañeros, eran las inseparables y soñaban con emprender algo juntas algún día. Ese sueño se volvió realidad casi 10 años después, cuando ambas, ya con trabajos estables, pero con ganas de independizarse, decidieron emprender un pequeño negocio de repostería casera. Clara tenía talento para los postres y Ana era excelente con las ventas y la promoción. Combinaron sus fortalezas, invirtieron dinero a partes casi iguales y empezaron con pedidos pequeños, galletas artesanales, brownies, bizcochos temáticos. Los primeros meses fueron un éxito. Los clientes estaban encantados y las redes sociales del negocio comenzaron a ganar seguidores. Pero, aunque el entusiasmo era alto, hubo un detalle que ambas pasaron por alto desde el inicio: no definieron con claridad cómo manejarían los aspectos administrativos del emprendimiento. No establecieron un sistema formal para registrar ingresos y egresos, ni se pusieron de acuerdo sobre quién tendría la última palabra en decisiones clave. No abrieron una cuenta bancaria conjunta, ni redactaron ningún documento que formalizara su sociedad. Al principio todo parecía fluir gracias a la confianza que se tenían. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a notarse las grietas. Ana sentía que pasaba más horas atendiendo pedidos,
visitando clientes y manejando las redes. Clara, por su parte, creía que su aporte era igual de valioso, pues ella pasaba largas jornadas horneando, además de haber aportado más capital en un momento de emergencia. Lo que antes resolvían con risas ahora se convertía en silencios incómodos y comentarios pasivo-agresivos. Una tarde, mientras revisaban la libreta de pedidos, Ana notó que una factura por compra de insumos no estaba registrada. Le preguntó a Clara al respecto, y ésta respondió de forma cortante, diciendo que no todo tenía que anotarse porque ella había usado dinero propio. La conversación se tornó tensa, los reproches salieron a flote, y lo que debió ser un diálogo maduro se transformó en una pelea llena de emociones contenidas. Ana acusó a Clara de ocultar gastos, y Clara le recriminó que siempre se hacía la víctima por hacer entregas. Gritaron, lloraron, y al final, ambas salieron del local en direcciones opuestas, sin despedirse. En los días siguientes intentaron retomar el contacto, pero el orgullo y la herida fueron más fuertes. La sociedad se disolvió sin documentos que la respaldaran, el negocio se cerró y los clientes quedaron confundidos ante la repentina desaparición del emprendimiento. Pero lo más doloroso no fue el fracaso comercial, sino la pérdida de una amistad construida durante años. Clara volvió a trabajar como pastelera en un restaurante, y Ana se enfocó en su empleo en una agencia de publicidad. No volvieron a hablarse durante mucho tiempo. Pasaron más de 5 años antes de que se cruzaran en una reunión de exalumnos de la universidad. Fue un momento incómodo al principio, pero tras varias miradas esquivas y una copa de vino, Ana se animó a romper el hielo. Con una sonrisa triste y la voz temblorosa, le dijo a Clara, no fue por mala intención, solo fue falta de claridad, si hubiéramos hablado desde el principio, aún seríamos amigas. Clara, con los ojos brillosos, asintió en silencio. No hubo abrazos ni promesas de volver a comenzar, pero sí una comprensión mutua del error compartido. Ambas entendieron que la confianza no puede reemplazar la planificación y que incluso entre amigas, los acuerdos deben ser tan claros como el afecto. Desde aquella noche, no volvieron a ser las de antes, pero al menos pudieron cerrar el ciclo con madurez y sin rencores. Hoy, Clara da talleres sobre emprendimientos femeninos e insiste en que, antes de comenzar un negocio con una amiga, hay que hablar de todo, incluso de lo incómodo. Ana, por su parte, ofrece mentorías de marca personal, y cada vez que habla de su experiencia, concluye, una amistad verdadera merece estructura tanto como cariño. Cuentas claras, amistades largas es una lección de vida que vale oro. Muchas personas creen que por tener confianza con alguien no es necesario hablar de dinero con seriedad. Piensan que tocar el tema es señal de desconfianza o avaricia. Pero la experiencia demuestra lo contrario, cuanto más claro está todo desde el principio, menos conflictos aparecen. Y no se trata solo de dinero, sino de toda situación que requiera acuerdos, préstamos, favores, compromisos compartidos. Cuando se evitan los temas delicados por miedo a incomodar, lo único que se logra es acumular tensiones. Es mejor incomodar 5 minutos aclarando algo, que perder años de amistad por un malentendido. Ser claro no es ser frío ni calculador, es ser honesto y prevenir futuras heridas. Así como los contratos existen para proteger relaciones comerciales, la comunicación clara protege las relaciones personales. La historia de Clara y Ana se repite todos los días, amistades que se rompen por no hablar de lo importante. Por eso, cuando tengas que colaborar, prestar, invertir o compartir gastos con alguien querido, recuerda este refrán. Haz las cuentas claras desde el inicio. Porque las cuentas claras hacen que la amistad no solo dure, sino que se fortalezca. La cabra siempre tira al monte. Este refrán se refiere a la inclinación natural que tienen las personas hacia su origen, su carácter o sus costumbres más profundas, incluso cuando intentan cambiar o aparentar lo contrario. Así como una cabra, por instinto, busca el monte, el ser humano tiende a volver a lo que le resulta familiar, cómodo o natural, por más que se aleje de ello momentáneamente.
Se usa con frecuencia para hablar de alguien que vuelve a viejos hábitos, actitudes o ambientes, especialmente si son problemáticos. El refrán también sugiere que, aunque la apariencia externa cambie, la esencia suele mantenerse. Para comprenderlo mejor tenemos el siguiente caso. Luciano era conocido en su barrio por su comportamiento conflictivo, desde joven estuvo metido en peleas, pandillas y pequeños delitos. Era de esos chicos que siempre estaban en problemas, ya sea por robar una bicicleta, quebrar una ventana durante una bronca o amenazar a alguien por deudas insignificantes. Su madre, doña Mercedes, lo crió sola entre sacrificios y consejos que muchas veces él no quiso escuchar. A pesar de todo, ella nunca dejó de esperarlo despierta por las noches, deseando que regresara sin sangre ni esposas. Cuando cumplió 21 años, Luciano fue arrestado tras un intento de asalto a mano armada junto con 2 amigos del barrio. Pasó un año en prisión preventiva y salió con libertad condicional tras un proceso abreviado. Esa experiencia lo sacudió por dentro. No por miedo al encierro, sino por el rostro de su madre el día que lo vio esposado en la sala del tribunal. Al salir, decidió alejarse de todo. Se mudó a otra ciudad gracias a un primo que le ofreció techo y trabajo en un taller mecánico. Durante meses, Luciano se mantuvo firme en su propósito. Se levantaba temprano, aprendió a desmontar motores, y se volvió eficiente en la alineación y balanceo. El dueño del taller, don Hilario, notó su interés y comenzó a confiarle más tareas. Incluso participaba en actividades comunitarias como jornadas de limpieza y ferias barriales. Los vecinos empezaban a saludarlo con respeto, y algunos niños ya lo llamaban tío Lucy cuando pasaba por el taller. Pero el pasado no siempre se queda atrás tan fácilmente. Un fin de semana fue a visitar a su madre en su antiguo barrio y se cruzó con viejos conocidos. Uno de ellos, Tony, lo invitó a una reunión con los del grupo, solo para pasar el rato, decía. Luciano aceptó, dudando, pero pensando que podía manejar la situación. Al principio fue solo una cerveza, una conversación nostálgica, risas sobre viejas historias de barrio. Pero esas reuniones se repitieron cada vez que volvía los fines de semana. Sin darse cuenta, volvió a normalizar ciertos comentarios y actitudes que antes le parecían erróneas. Un día justificó que uno de ellos vendiera repuestos robados diciendo, aquí todo el mundo busca su cuarto como puede. Otro día ayudó a guardar un objeto que claramente no tenía procedencia legal. Poco a poco, sin notarlo del todo, Luciano se fue desdibujando. Pasó de ser el muchacho esforzado del taller a alguien que mentía sobre su paradero y se mostraba cada vez más ausente y agresivo en el trabajo. Hasta que un día, lo atraparon como cómplice en un robo a una tienda de autopartes. Según las cámaras de seguridad, había sido quien condujo la moto durante el escape. Cuando fue detenido, ya no tuvo palabras para explicarle a don Hilario, ni para justificar su recaída ante su primo. Volvió a la cárcel, esta vez por reincidencia, y su caso fue mucho más difícil de defender. Durante una de las visitas en prisión, su madre, con el rostro ajado por la resignación, se sentó frente a él en la mesa de metal del área común. Lo miró en silencio, acariciando su mano esposada, y con los ojos llenos de lágrimas le dijo, hijo, parece que por más que uno te quiera ver distinto, la cabra siempre tira al monte. Luciano bajó la mirada y no pudo decir nada. Porque en lo profundo de su corazón sabía que había tenido la oportunidad de cambiar. La vida le había dado una segunda oportunidad, y él, por descuido, por nostalgia o por necesidad de encajar, la dejó ir. Hoy, desde su celda, piensa a diario en ese taller, en los niños que lo saludaban con respeto y en don Hilario que creyó en él. No todo está perdido, claro está. Pero ahora Luciano entiende que el cambio no basta con desearlo, hay que construirlo día a día, y más importante aún, protegerlo de uno mismo. Porque el monte al que tira la cabra siempre estará ahí, pero también está la voluntad de buscar otros caminos.
La cabra siempre tira al monte no es una sentencia de condena, sino una advertencia sobre el poder de los hábitos, el entorno y la identidad. El refrán nos recuerda que cambiar no es solo mudarse, cambiar de ropa o de amistades. Es un proceso profundo que requiere vigilancia, voluntad y muchas veces ayuda externa. Las raíces son poderosas, y aunque tratemos de alejarnos de ellas, nos jalan si no sabemos reconocerlas y transformarlas. Muchas personas intentan rehacer su vida, pero fracasan porque no rompen completamente con lo que le ata al pasado. El entorno, las viejas amistades, la forma de pensar o las emociones no resueltas pueden ser ese monte al que regresan. No se trata de negar lo que uno ha sido, sino de construir una nueva forma de ser sobre bases distintas. También es importante no juzgar con dureza a quienes reinciden en errores pasados. El cambio auténtico es difícil y lleno de recaídas. Y aunque la cabra tienda a volver al monte, puede aprender a quedarse en el llano si se le ofrece guía, paciencia y motivación. Todos tenemos montes hacia los que sentimos atracción, hábitos, ideas, emociones, entornos. Pero lo verdaderamente transformador ocurre cuando, con conciencia y disciplina, elegimos otro camino. Este refrán nos recuerda tanto nuestras debilidades como nuestro potencial para superarlas. La cabra tira al monte, salvo que decida, con firmeza, aprender un nuevo rumbo. Ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de estas reflexiones? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Suscríbete para más reflexiones sobre la vida, el crecimiento personal y la sabiduría popular.